2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, deberían formar una línea recta. No lo hacen. 104,5 grados, no 180, no 120, 104,5. Eso no es un error de medición. Es una pregunta que nadie hizo durante 40 años. Yo soy Linus Pauling. Y esto que acaban de ver, ese ángulo, es la razón por la que la química, la bioquímica, el enlace químico y todo lo que llamamos estructura molecular existe como disciplina separada. No como decoración del átomo, como mecanismo. Ciencia en español, ciencia real, ciencia para todos. Antes de continuar, la respuesta que ya tienen en la cabeza. La geometría molecular surge de la repulsión de electrones. Los electrones se separan, la molécula adopta la forma que minimiza la tensión. Simple, intuitivo. Así lo dice cada libro de texto de Química en Acción, cada curso de divulgación científica, cada vídeo de Pauling explica que han visto antes. Ahora destruyan esa respuesta. El dióxido de azufre SO2 y el dióxido de carbono CO2 tienen el mismo número de átomos, el mismo tipo de enlace. Ambos son ciencia real, verificables, medibles, reproducibles. Uno es angular, el otro es lineal. Medicina ortomolecular, vitamina C, biología celular, todo depende de esta diferencia. Y la explicación de los electrones se repelen no distingue entre los dos. Entonces, algo falta en esa explicación. Algo que la mayoría de los videos ignoran. Vamos a encontrarlo. La forma de una molécula no viene de sus átomos, viene de sus electrones. Específicamente de los electrones que no participan en ningún enlace. Pares libres. No aparecen en la fórmula molecular. No se ven en el símbolo del elemento. Son invisibles en la notación química estándar y son exactamente lo que decide la geometría. Déjenme darles una imagen específica. Están acomodando muebles en un cuarto. La fórmula molecular les dice cuántos muebles tienen. No les dice nada sobre el armario invisible junto a la ventana. El armario que ya está ahí, que ocupa espacio real y que determina dónde puede ir todo lo demás. Los pares libres son ese armario. Ahora la pregunta siguiente es esta. ¿Todos los electrones ocupan el mismo espacio? No. Un par de electrones enlazantes está comprimido entre dos núcleos, atraído desde ambos lados simultáneamente. Esa atracción lo contrae. Ocupa menos espacio angular alrededor del átomo central. Un par libre no tiene segundo núcleo que lo limite. Se extiende libremente. Ocupa más espacio angular, siempre. Esto no es interpretación, es geometría de nubes electrónicas, medible por difracción electrónica. Los datos existen, los números existen, y aquí está la consecuencia directa. CO2. El carbono forma 2 dobles enlaces con oxígeno. 0 pares libres en el átomo central. 2 regiones electrónicas. Separación máxima, 180 grados. Línea recta. SO2. El azufre forma 2 enlaces con oxígeno, pero tiene un par libre. 3 regiones electrónicas. El par libre comprime los 2 enlaces. El ángulo cae a 119 grados, angular. Una diferencia en la estructura electrónica. Un átomo central distinto. Y el resultado es una geometría completamente diferente. Propiedades físicas completamente diferentes. Y un papel biológico completamente diferente. El SO2 es polar.
El CO2 no lo es, a pesar de tener enlaces polares. La polaridad de una molécula no depende de sus enlaces individuales. Depende de cómo esos enlaces se orientan en el espacio. Depende de la geometría. Y la geometría depende de los pares libres. La mayoría de los videos se detienen aquí. Yo no. Porque hay una consecuencia de esta lógica que es más perturbadora de lo que parece. Quir-oralidad. Dos moléculas, composición atómica idéntica, mismos enlaces, imágenes especulares una de la otra, y no se pueden superponer, como las manos. La mano izquierda y la derecha tienen los mismos dedos, las mismas articulaciones, la misma composición, pero no son intercambiables. Un guante para la mano derecha no sirve para la izquierda. Talidomida. Una forma quiral alivia las náuseas del embarazo. La otra causa malformaciones en el feto. En el cuerpo humano, las enzimas distinguen entre las dos formas, no por composición química, sino por geometría espacial, por el ángulo, por la orientación de los átomos en el espacio tridimensional. La forma no es una propiedad decorativa de la molécula, es su identidad biológica. Y aquí está el punto donde la geometría molecular deja de ser química general y se convierte en algo más urgente. Cada receptor en el cuerpo humano es un filtro geométrico. No reconoce la composición de una molécula, reconoce su forma. La morfina actúa sobre los receptores opioides porque su geometría espacial, los ángulos de enlace, la distribución de grupos funcionales en 3 dimensiones, corresponde a la geometría de la cavidad del receptor. Una molécula de composición idéntica, pero forma diferente, no actúa. La farmacología es geometría molecular aplicada. Cada medicamento aprobado por la FDA pasó por un filtro de forma antes de pasar por un filtro químico. Los laboratorios sintetizan miles de moléculas. La mayoría falla, no porque la química sea incorrecta, sino porque la geometría no encaja. El receptor no las reconoce. Llevamos décadas hablando de química como si fuera composición, átomos, enlaces, grupos funcionales. Pero el cuerpo no lee composición, el cuerpo lee forma. Y ahora viene el problema real, el que la mayoría de las explicaciones ignoran porque es incómodo. Besseper, el modelo que acabamos de usar, asume que los pares de electrones están localizados, que hay un par sentado aquí entre estos dos núcleos, otro par sentado allá, libre, regiones definidas, límites claros. La mecánica cuántica dice algo completamente distinto. Los electrones son ondas de probabilidad delocalizadas sobre toda la molécula. No hay pares sentados en lugares específicos. No hay límites entre regiones electrónicas. En el benceno, 6 electrones pi circulan sobre los 6 átomos de carbono simultáneamente. No hay un par aquí y otro allá. Hay una nube electrónica continua sobre todo el anillo. Besseper no funciona para el benceno, no funciona para el ozono, no funciona para ninguna molécula con electrones delocalizados por resonancia. Y sin embargo, los ángulos del benceno son exactamente 120 grados. Los ángulos del SO2 son 119 grados. El ángulo del agua es 104,5 grados. Besseper, basado en una suposición que la mecánica cuántica rechaza, predice ángulos correctos con precisión de fracción de grado. La teoría de orbitales moleculares es más precisa, más completa, más fundamentalmente correcta y produce los mismos resultados geométricos que Besseper, desde supuestos completamente opuestos. Esto no es una situación donde un modelo es aproximación del otro.
Son dos descripciones contradictorias de la realidad que predicen lo mismo. Y ninguna de las dos explica por qué la otra funciona. Yo trabajé con resonancia durante décadas. Sabía que la localización de electrones era una simplificación útil, pero no verdadera. Por eso agregué estructuras resonantes como capa adicional. El benceno se describe como híbrido de dos estructuras de Kekulé. Ninguna existe físicamente. Las dos juntas dan una descripción que funciona. En la Unión Soviética, mi teoría de resonancia fue criticada como idealista. Los científicos del partido argumentaban que las estructuras resonantes no existen físicamente y, por lo tanto, son pseudociencia. Organizaron conferencias para condenarla. Mi respuesta fue simple. Una estructura resonante no necesita existir, necesita predecir. Y eso nos lleva al problema más profundo, el que todavía no tiene respuesta. XeF4, tetrafluoruro de xenón. 6 regiones electrónicas alrededor del átomo central, 4 enlaces y 2 pares libres. Según BSEPR, los 2 pares libres ocupan posiciones axiales de un octaedro y se cancelan geométricamente. La molécula es plana, cuadrada. El modelo predice correctamente. Pero, ¿por qué los pares libres en XeF4 son geométricamente inactivos, mientras que el par libre en NH3 comprime los ángulos 2,2 grados? Los dos son pares libres. El mecanismo debería ser el mismo. Se habla de efectos relativistas. En átomos pesados como el xenón, los electrones de capas internas se mueven a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Su masa aumenta. Los orbitales se contraen, las energías cambian. Se habla de participación de orbitales d. Ninguna explicación es completa. El modelo predice, no explica. Y hay una segunda pregunta, más fundamental. La difracción de rayos X mide posiciones de núcleos en un cristal, no electrones. Lo que llamamos forma de la molécula es un mapa de núcleos en el espacio y el tiempo. Los electrones, que crean la forma a través de su repulsión, que son la causa de cada ángulo, de cada enlace, son casi invisibles en los datos de difracción. Estamos midiendo la sombra, no el objeto. Existe la difracción electrónica, más sensible a la distribución electrónica, pero es técnicamente más difícil para moléculas grandes, menos precisa en fase cristalina. La mayoría de lo que sabemos sobre geometría molecular viene de mediciones de núcleos. Esto significa que el modelo VS-EPR, construido sobre teoría de pares electrónicos, se verifica experimentalmente a través de datos de algo distinto a los electrones. Verificamos una teoría electrónica con datos nucleares y funciona. ¿Por qué? No lo sé completamente. Al principio de este video, la geometría molecular parecía un tema de examen. Ángulos, nombres, fórmulas. Lineal, angular, tetraédrico. Ahora parece otra cosa. Es el lenguaje en que la química habla con la biología. El receptor no lee la composición química de una molécula, lee su forma. La enzima no cataliza la reacción porque le gusta el sustrato químicamente, porque el sustrato encaja geométricamente en la cavidad activa. Gilbert Newton Lewis dibujó estructuras de puntos en 1916. Pares de electrones, enlazantes y libres, marcados con puntos alrededor del símbolo del elemento. Un avance real. Pero Lewis no preguntó sobre el espacio. Sidgwick y Powell propusieron la minimización geométrica de repulsión en 1940. Publicaron el artículo. Fueron ignorados. Gillespie y Nyholm formalizaron BSEPR en 1957, 41 años después de Lewis,
41 años. No porque los cálculos fueran difíciles, porque la pregunta sobre la forma parecía secundaria frente a la pregunta sobre el enlace. La tridimensionalidad de la molécula era tratada como curiosidad, no como mecanismo. Nadie preguntó qué hacen los pares de electrones en el espacio, porque la respuesta no parecía importante. Mientras tanto, hemoglobina fallaba o funcionaba dependiendo del ángulo. Enzimas actuaban o no dependiendo de la geometría de la cavidad activa. Reacciones ocurrían o no dependiendo de la forma de los orbitales. La pregunta sobre la forma era la pregunta sobre el mecanismo. Durante 41 años nadie lo vio. Cada ángulo de enlace es una decisión que ocurre en el nivel de las nubes electrónicas y que se propaga hacia arriba a través de proteínas, receptores, vías metabólicas, hasta si un medicamento funciona o no, hasta si una molécula es medicina o veneno. Bessemer no es una regla para memorizar, es la evidencia de que el espacio es información y que medir la sombra a veces es suficiente para entender el objeto.